Apreciados amigos y estudiantes, los saluda su docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Vamos a mirar la explicación referente al título de este video tutorial. Clase número 11 de matemática para el grado séptimo. Del área de matemática, la asignatura de aritmética, por el docente Ricardo Luis Canaval Quintana. La unidad temática o capítulo es números racionales y el tema de la clase del día de hoy se llama expresión decimal de los números racionales. Los saberes previos. Efectúa las siguientes divisiones cuando sea posible. Expresa con dos cifras decimales, por ejemplo, 64 entre 5, 108 entre 12, 21 entre 2,5. Las respuestas me las dan en el cuaderno. Analicemos esta situación. Se consumieron 3/5 de un litro de leche. ¿Cuántos litros de leche se consumieron? Esa sería la pregunta. Para resolver esta situación, vamos a ver el tema de expresión decimal. Pero primero, antes de resolver esa situación, debemos tener en cuenta estas recomendaciones. Un número es racional decimal si admite una representación fraccionaria decimal. Para que un número racional sea decimal, su denominador tiene que ser potencia de 2, de 5 o producto de ambas. Al dividir numerador para denominador de racionales decimales, se obtiene resto 0 y la expresión con coma que resulta es finita. Teniendo en cuenta estas recomendaciones que nos da esta diapositiva, entonces ahora resolvamos de la situación del análisis que nos colocaron al principio. Entonces, la expresión decimal de los números racionales, tendríamos que mirar los números decimales exactos. Entonces, para responder a la pregunta se debe calcular la expresión decimal de la cantidad 3/5, así. 3/5 será igual a 3 entre 5, por lo tanto, el resultado es 0,6. Por lo tanto, se consumieron 0,6 litros de leche. Observa que en la división anterior, el residuo es 0, ¿verdad? Y el cociente tiene un número exacto de cifras decimales. Se dice que la expresión decimal 0,6 es exacta. Entonces, una expresión decimal es exacta si tiene un número limitado de cifras decimales. Teniendo en cuenta esta definición, seguimos. Entonces, las expresiones decimales de fracciones cuyo denominador son potencia de 10 son exactas. Por ejemplo, 3 entre 10 es igual a 0,3. Fuera, no hay más números sino esos dos. 128 entre 100 será igual a 1,28. Y 52 entre 1000 será igual a 0,052. Estos números son exactos, estos decimales son fracciones exactas. Por lo tanto, se deben tener en cuenta cuando se dividen entre potencias de 10. Entonces, una expresión decimal periódica pura es periódica pura si la parte decimal está formada por un grupo de cifras que se repite indefinidamente. Ese grupo se llama período. Por ejemplo, ¿cuál es el número decimal equivalente al número racional menos 3 sobre 11? Entonces decimos, colocamos el menos 3 sobre 11, será igual a menos, sacamos el signo menos y dividimos 3 entre 11, es igual a, colocamos nuevamente el signo menos y me dice que es igual a 0,272727 y estos punticos me dicen que es infinito. Por lo tanto, el número es menos 0,272727 infinito y se puede escribir así. Menos 0,27 con este arco que está aquí arribita. ¿Sí?
Y eso quiere decir que se va a repetir ese 27 por hasta la infinito. En esta división el residuo nunca es cero. Por lo tanto, la expresión decimal tiene dos cifras que se repiten indefinidamente. Y esa sería la expresión decimal periódica pura. Ahora tengamos pendiente la expresión decimal periódica mixta. Una expresión decimal es periódica mixta si la parte decimal está formada por un grupo de cifras que no se repite y un grupo de cifras que se repiten indefinidamente. O sea, ¿qué quiere decir eso? El grupo de cifras que no se repite delante del periodo se llama anteperíodo. Miremos este ejemplo. ¿Cuál es el número decimal equivalente al número racional 5 sobre 12 o 5/12? Entonces quiere decir que colocamos el fraccionario aquí en este punto, dividimos 5 entre 2 y eso nos va a dar igual a este número, 0,41666666 infinito. Como se pueden dar cuenta, el número es 0,416666 infinito y se puede escribir de esta forma. Miren, 0,416 periódico mixto, ¿sí? Con el arco encima. Quiere decir que si yo le coloco este arco que está aquí, eso quiere decir que a partir de donde está el arco es periódico. ¿Sí? Y en este caso, como las cifras que se anteponen serían los anteperíodos, quiere decir que son diferentes al que se repite. Por lo tanto, esta expresión decimal es periódica mixta. Teniendo en cuenta esa parte, en esta división el residuo nunca es cero. Por lo tanto, y la expresión decimal tiene dos cifras que no se repiten y una cifra que sí se repite indefinidamente. En este caso, el 41 es el anteperíodo y el 6 es el período. Entonces hagamos este ejemplo para cocinar una torta. María utiliza estos ingredientes. A, harina 3/4 de 1 kilo. O sea, 3/4 de kilo de harina. Perdón. B, 4/10 de kilo de sal. C, 1/8 de kilo de mantequilla. Y D, 1/5 de kilo de azúcar. Por lo tanto, cada una de estas expresiones están dadas en cada una de las bolsas que tenemos enfrente. Una me dice 0,125, la otra me dice 0,2, la otra me dice 0,4 y la otra me dice 0,5 kilos. Tenemos que identificar cuál de esas es la de cada una de los ingredientes que están allí arriba. Entonces, si se toma la fracción que indica la cantidad de cada ingrediente y se efectúa la división que corresponde para hallar su expresión decimal, se tiene que, en la A, por ejemplo, para la harina me dice que son 3/4 de kilo, eso es lo mismo que decir 3 entre 4 y me da 0,75 kilos. Por lo tanto, la bolsa de harina es esta. ¿Ok? La que tiene 0,75 kilos. B. Me dice que para la sal se utilizó 4/10 de kilo. Entonces utilizamos el 4 entre 10. Colocamos primero el fraccionario, después hacemos la división de 4 entre 10 y eso me da igual a 0,4 kilos. Por lo tanto, la bolsa de sal es esta, la que tiene 0,4 kilos. Para la opción C, me dice que la mantequilla se tomó 1/8 de kilo. Por lo tanto, ponemos el fraccionario aquí
hacemos la división de 1 entre 8 y eso me da igual a 0,125 kilos. Quiere decir que la bolsa que contiene mantequilla es esta, ¿okay? Que es la de 0,25 kilos. Y para el azúcar, me dice que se tomaron 1/5 de kilo, que eso sería igual, colocamos primero el fraccionario, después hacemos la división de 1 entre 5, y eso me dice que un resultado de 0,2 kilos. Por lo tanto, la opción de la bolsa del azúcar es esta. Entonces, ya hemos identificado las bolsas que tiene cada uno, por lo tanto, así la harina está en la bolsa, en la última bolsa, la sal en la tercera, la mantequilla en la primera y el azúcar en la segunda. Y de esta forma hemos identificado todo y hemos utilizado los ingredientes exactos para cocinar una torta. Si se dan cuenta, aquí existen números de los cuales usted me debe identificar si son exactos, si son periódicos puros o son periódicos mixtos. Gracias por su atención. Espero les ayude esta explicación. Nos vemos en la próxima clase. Practiquen mucho. Chao, muchachos.